de Pasión por el Cine. El día de hoy estamos con Alejandro Jara y bienvenidos. Muchas gracias, Vero, por el espacio. Cinéfilos de Aló San Luis, bienvenidos a esta charla de Séptimo Arte. Pues resulta que en las últimas fechas por ahí se acaba de estrenar una película que ha sido de lo mejor en nuestro cine y que acaban de estrenarla en una versión 4K con la dirección de el maestro Jorge Fons. ¿De qué historia se trata? Nada más y nada menos que de El Callejón de los Milagros. Una película que se estrenaría en 1995, una época donde se hacían muy poquitas películas en nuestro cine y que esta película, esta historia logró que pues muchas personas recobraran el interés por el nuevo cine mexicano. Pues es una historia basada en una novela del premio Nobel egipcio Neguib Mahfouz, que ganó el Nobel en 1988, El Callejón de los Milagros, y que resulta que por ahí el productor Alfredo Ripstein Jr., papá de Arturo Ripstein, había comprado los derechos de esta historia junto con la novela también Principio y Fin. Y bueno, pues empiezan a preparar todo lo concerniente a esta historia, pero resulta que el libreto, los tratamientos del guión, pero les dio mucha guerra. Estuvieron haciendo trabajo de mesa nada más y nada menos que 8 meses, porque bueno, pues es una historia donde vemos historias paralelas, aledañas, ¿verdad? Son muchísimos personajes los que tiene la novela. Ese era un punto en contra para hacer un tratamiento pues del guión, ¿verdad? Y estuvieron trabajando 8 meses. Resulta que primero el guión lo estuvo trabajando Pasalicia García Diego, que es la esposa de Arturo Ripstein, pero presenta una versión bastante sórdida, un poquito oscura de la historia. Le pasan la estafeta a Vicente Leñero y empiezan a trabajar juntos Vicente Leñero y Jorge Fons, por ahí Juan Taboada también. Y dice, no, llegó un momento en que dijimos, mejor hay que tirar la toalla y la dejamos para después. Nos estaba dando mucha lata. En el proceso de escribir el guión, ellos dicen, Jorge Fons decía, había que hacer un dibujo escénico literario de los personajes. ¿Qué motivaciones tienen? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué les pasa esto? ¿Por qué piensan como piensan? ¿No? Entonces nos reuníamos y no, ya le metiste demasiado a este cuentito. No, ya, a ver, tiene que ser por ahí. Poco a poco fue saliendo. Entonces tenemos que la historia es contada desde el punto de vista de Don Rutilio, que lo hacía Ernesto Gómez Cruz, de Alma, el debut de Salma Hayek, y de Susanita Margarita Sanz, la dueña de la vecindad donde viven todos estos personajes. Poco a poco fue saliendo. Ella con unas historias turbias ahí, esoterismo y sí, toda la cosa. Bueno, doña Catalina a María Rojo era quien leía las cartas. Parte del éxito de esta película es el elenco multigeneracional que tiene. Tenemos actores de todas las generaciones y yo creo que difícilmente en otra producción puedes unir el talentazo que Jorge Fons unió. ¿A quién tenemos? María Rojo, Delia Casanova, Ernesto Gómez Cruz, Tiare Escanda, Bruno Bichir, Daniel Jiménez Cacho, tremendos, ¿no? Margarita Sanz, etcétera. Luis Felipe Tobar. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Luis Felipe Tobar siempre dijo, bueno, el rechazo es parte de la carrera de la actuación, pero yo llegaba luego con el maestro Gabriel Retes. No, me aceptaron en tal casting. Y él me decía, no llores, Tobar, te voy a hacer una película contigo, no llores, no te agüites. Y entonces se está picando piedra. Y a Luis Felipe Tobar lo vemos como Huicho, el mesero de la cantina Los Reyes Antiguos. Fueron trabajando poco a poco en este dibujo dramático, escénico de los personajes.
y fueron saliendo poco a poco las historias. Si observamos la película siempre comienza, o las historias siempre comienzan jugando dominó. ¿Por qué? Porque Vicente Leñero, bueno, pues es el guionista, es muy buen jugador de dominó. Ajá. Jorge Fons decía, había que hacer adaptaciones equivalentes a nuestro mundo, a nuestro contexto mexicano. ¿Por qué? Porque la historia era muy egipcia, muy árabe, muy del Cairo. Por ejemplo, la novela original no sucede en una cantina. En la cultura musulmán no hay cantinas. Hay cafés o casas de té, que era lo que sucede en la novela, ¿verdad? Acá, pues en México tenemos nuestra cantina. Ajá. Entonces había que adaptar a ese tipo de cosas. Para el personaje de Alma, hicieron un casting muy largo, muy grande, de chicas actrices, hasta que la esposa de Alfredo Ripstein fue la que le sugirió. Dice, mira, esta chica está saliendo de hacer una telenovela que se llama Teresa. ¿Por qué no la probamos? Ok. Y Jorge Fons decía, y es que yo necesito que el personaje de Alma sea una niña pequeña, mientras más pequeña mejor, y como que esta chica, bueno, al fin de cuentas, a mí no me gusta, no me parece buena actriz Salma Hayek, o me parece una actriz muy comercial, pero en este personaje tiene una profundidad bastante interesante. Creo que Jorge Fons supo manejar todas las piezas, de todos los elementos, la cámara, y bueno, él siempre lo confesó, yo me siento muy a gusto con la dirección de actores. A mí no me gusta ensayar o sobar demasiado las escenas con los actores. Yo les doy libertad, sí, pero me gusta platicar con ellos sobre, a ver, ¿te imaginas qué le pasó anoche o ayer o antier a tu personaje para que le suceda lo que vamos a transmitir en escena esta tarde o este día? Ah, sí, pues le pasó esto, le pasó otro. Eso sí me agrada, trabajar con los actores, estos elementos creativos, ¿no? Se van a Tlalpan, a la ex hacienda de Tlalpan. Estuvieron filmando también en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, es esta tradición que en nuestro cine hemos visto repetidamente, pero que aquí no se nos hace repetitivo, de las historias de vecindad. Digo, recordemos en los 40, pues ustedes los ricos, nosotros los pobres, que teníamos el peladito que hasta hablaba así, jeja, es mi torito, ¿cómo le va? Y acá, bueno, no necesariamente que tuvieran ese sonsonete, ¿verdad? Pero una riqueza de historias, una riqueza muy profunda de historias. ¿A quiénes más teníamos en el elenco de esta película, además de los que ya mencionamos? Abel Woolrich, que era Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Pues era este mamarracho, vividor que andaba acosando a la carnicera del barrio, Gina Moretz, que le dice de cosas y sí, miéntame la mamacita, porque si me dices cosas más me prendo y que no sé qué tanto. Había una riqueza, estos personajes eran redondos. Bueno, todos estos elementos permitieron que esta película poco a poco tuviera muchísimo éxito, al grado de que, como dato curioso, fue nominada a 18 premios Arieles, y de los 18 a los que la nominaron, se ganó 11, es de las más premiadas, ¿sí? Premio a Mejor Película, Mejor Director para Jorge Fons, Mejor Guión de Vicente Leñero, obviamente, Mejor Actriz, Margarita Sanz, que hay que destacar que a Margarita Sanz fue quien se le ocurrió sugerirle al director que el personaje de Susanita tuviera los dientes chuecos y los dientes así como las tenía. Ajá. Es buena idea. Sí, a mí se me ocurre que Susanita tiene los dientes chuecos, y después de que pasemos esta etapa de que se enamora y se casa con Huicho, pues ella se arregla sus dientes, ¿verdad? Eso está muy bien, fíjate que sí, a ella se le ocurrió este detalle. Mejor coactuación masculina para Luis Felipe Tovar, que la misma Margarita Sanz comentaba, con Luis Felipe
tuve que ensayar varias ocasiones la escena en que él está en las escaleras de la vecindad y que se cae. Y que luego los vemos en la casa de Susanita y le dice, se lastimó, a ver. Una escena muy erótica. Una escena muy erótica. Se lastimó. Así yo diría como de mucho colmillito, ¿no? Porque así de, ay, déjame saco la pomadita. Y pareciera que sí se lastimó de verdad. Yo hubiera creído que sí se pegó, ¿verdad? Pero dice, no, estuvimos ensayando varias ocasiones esa escena. Mejor diseño de vestuario para Jaime Ortiz. Mejor maquillaje para Elia Romero. Mejor diseño de producción para Carlos Gutiérrez. Mejor edición Carlos Savage. Mejor música de fondo especialmente escrita para cine para Lucía Álvarez. Y mejor tema musical o canción especialmente para cine igual para Lucía Álvarez. Y en el caso de los premios Heraldo, el premio El Heraldo a la revelación cinematográfica para Salma Hayek. Pues era su debut, ¿sí? Bueno, entre las motivaciones que Jorge Fons le daba a los personajes, para empezar, esta historia se filma entre el 93 y el 94, pero el claquetazo inicial se da un 23 de mayo de 1994. Y una de las primeras escenas que se filma son donde está Alma con el personaje de Abel, que hace Bruno Bichir, el peluquero del barrio. Entonces Jorge Fons le decía, mira, a Salma Hayek le decía, Alma es una niña que ignora todo, pero quiere aprender todo, quiere saber todo, quiere vivir todo, y pues es la chica guapa del barrio que está esperando casarse con un ricachón para salir de pobre. Pero ella quiere saber todo, quiere experimentar todo, es curiosa, todo eso. Quiero que eso se refleje a cuadro, le decía Salma Hayek. Y en el caso de Abel, el peluquero, le dice, mira, ella te va a tratar con los pies, pero tú eres feliz con que te voltee a ver. Si ella te dice, quítate, naco, vete, que fuera, déjame en paz, ya con el hecho de que te haya hablado, uy, a ti se te iluminan los ojos. Sí, tú eres feliz con que Alma te voltee a ver. Y claro, él, todo lo que estaba ambicionando era casarse con Alma y que toda la gente del Callejón de los Milagros vieran cómo quería a Alma. Y según él también, yo quiero que todos nos vean salir de la iglesia y que vean cómo me quieres, Almita. Sí, dice así, entonces yo quiero que también eso me lo transmitas a cuadro. Te va a tratar mal, pero tú eres feliz con que tan solo te mire y te voltee a ver. Ok. Suele pasar. Suele pasar. He conocido de eso. Y bueno, vemos que va avanzando la historia y es una historia que va volviéndose cada vez más redonda, ¿no? Tenemos ese personaje de Abel. Logra atraer a más de 40,000 espectadores en los primeros días de exhibición. Se había estrenado en el cine latino y en el cine Polanco de la Ciudad de México, y con esta respuesta del público, después otros 12 salas de cine empiezan a solicitar la proyección de la película. En el cine PECIME, que es el cine de los periodistas cinematográficos al sur de la Ciudad de México, estuvo exhibiéndose 10 semanas. 40 semanas, lo que equivale a 10 meses. Cosa bastante difícil para una película mexicana. El público ya no iba a ver cine mexicano. Bueno, la película, además de los premios Ariel que ganó, que ya comentamos, también gana el premio a la mejor película extranjera en los Goya de habla española. Que los Goya sabemos que es como si fuera el Ariel aquí en México, los Óscares en Estados Unidos, pero es el premio de los españoles, los Goya. Y además a muchos festivales de cine, en el Festival de Cine de Berlín, Carlo Vivari en Praga, Londres, Valladolid en España, infinidad. Y se lanza su banda sonora en formato de CD, ¿sí?
Bueno, en los 90 sabemos que el soundtrack de las películas tenía mucho peso, sobre todo con Sexo, Pudor y Lágrimas, que ya hablaremos de ella, pero ahí está. Bueno, pues, ¿qué comparativos podríamos hacer con la novela de Neguib Mahfouz? Neguib Mahfouz, este escritor, criticaba mucho desde un punto de vista sociopolítico la realidad de Egipto y a partir de que gana el Nobel de literatura empieza a ser más leído. Alma, ¿cuál era el personaje de Alma en la novela? Amida. Amida no cambia mucho. Abdul era Abel. Kishra era Don Rutilio, el dueño de la cantina. Hussein Kishra era Chava, el hijo de Don Ru. Salim Aldam, el dueño del bazar, que era Don Fidel. Don Fidel, que lo hace un orgullo potosino, Claudio Obregón, que es el hombre que se enamora de Alma, ¿verdad? El hombre mayor, el hombre maduro que se enamora de Alma. Y que tristemente, esa es otra cosa que hay que destacar, a los personajes principales de esta película y de la novela les rompen el corazón. ¿Por qué? Porque recordemos que doña Catalina, que la hace María Rojo, se ilusiona con Don Fidel y cree que Don Fidel anda tras sus huesitos cuando no, en realidad él quiere casarse con Alma. Y llega y le pide la mano a doña Catalina de su hija y mire, yo la voy a sacar de pobre, shalala, termina falleciendo de un infarto. ¿Y a quién le dejó toda su herencia? Evidentemente a los hijos que ya tenía. No se le iba a dejar a Alma. Y entonces doña Catalina termina con el corazoncito roto. ¿Qué pasa con Don Rutilio? Don Rutilio está casado con doña Eusebia, que es Delia Casanova, ¿verdad? Pero que empieza a tener una aventurilla con un chavito que trabaja de dependiente en una tienda de camisas, de calcetines, de ropa para caballeros, ¿verdad? Y que de pronto los vemos en los vapores ahí teniendo intimidad, ahí cosillas. Y entonces llega Chava y lo golpea, Chava, el hijo de Don Rutilio, y golpea a Jimmy. Pero ahí también hay que destacar el colmillazo del personaje, de cómo va, o sea, lo va viendo, lo caza, sí, exacto, que dice, exacto. A ver, este es mi próxima víctima. Y lo va, le compra los calcetines, la ropa interior, luego lo espera así de, ay, casualmente nos encontramos. Y las utiliza cuando está en la tienda, dice, ay, pues tú qué calcetines me recomendarías, si tú te compraras aquí, ¿cuál? ¿Y qué camisa te comprarías? Y todo eso, ¿verdad? Exactamente. Y es algo muy, muy cuidado. Y es también un tema que, aunque ya habíamos visto la homosexualidad en el cine mexicano, pues no era un tema muy recurrente, porque los directores le sacateaban al paquete. Era un tema delicado que no se sabía abordar muy apropiadamente, ¿verdad? Sin caer en lo burdo. Acá Jorge Fons lo aborda muy bien. Y termina con el corazoncito roto también Don Rutilio, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Que luego eso lo olvidamos cuando se entera de que es abuelito, que llega Chava de los Estados Unidos con su mujer y que llega con nieto por ahí, ¿verdad? Susanita también termina con el corazón roto. ¿Por qué? Porque primero está de alguna manera enamorada de Chava, el hijo de Don Rutilio, que lo haría Juan Manuel Bernal, que Juan Manuel Bernal venía del teatro, egresado del Centro Universitario de Teatro El CUT de la UNAM, ¿verdad? Y entonces, doña Cata le lee las cartas y le dice, viene un hombre a su camino, Susanita. ¿No será Chava, el hijo de Don Rutilio? Y que luego Chava va y le pide dinero y a cambio del préstamo le da un beso y a esta mujer ya se le ilumina todo, ¿verdad? Y después le dice, le voy a pagar. No, Chava, no te preocupes, tú me abriste las puertas al amor. Y sin espolear, algo le sucede, termina casada con Huicho, el mesero de la cantina Los Reyes Antiguos. Pero que comienza ahí en el resbalón. Exacto, algo sucede ahí con Huicho, que Susanita pues termina con el corazón roto. ¿Qué pasa con Alma? También termina con el corazón roto. ¿Por qué? Conoce a José Luis, que es un vividor, que es Daniel Jiménez Cacho, y que la seduce
y termina convirtiéndola en una cortesana, como él dice, una mariposilla. Y no tienes nada, no tienes familia, no tienes amigos, no tienes nada, solamente me tienes a mí, solamente me tienes a mí. Y bueno, traduciéndolo al lenguaje de estos años, un narcisista vívido. Un padrote también, como lo pudiéramos ver en pues las... es un narcisista, o sea, exacto, al final manipulador exacto. Y todas esas estrategias que, bueno, hoy sabemos que las utilizan los narcisistas. Exacto, para manipular, pero si lo relacionamos con la misma historia, ¿verdad? Por ahí, Eric Estrada, que tiene un podcast que se llama Cine Garage, él comentaba, y lo veo muy atinado, que comparaba el personaje de José Luis con un Lucio el Guapo de la película Aventurera, ¿verdad? Que termina regenteando, bueno, lo lleva lleva a la protagonista de Aventurera a un centro nocturno que termina siendo pues un prostíbulo, ¿verdad? Y vende a la protagonista. Bueno, igual José Luis es el típico padrote, ¿verdad? El proxeneta allí que termina vendiendo a Alma. Pero, y bueno, vemos esta transformación de estos personajes. Ya teníamos una tradición de todos estos personajes en nuestro cine de antes. Acá en el Callejón de los Milagros los vemos, pero ya como una evolución, al contexto de los 90s. Y vemos la casa donde trabaja Alma tan elegante y que incluso la madame de la casa dice, a ver, música, porque esto está muy aburrido, vamos a ver qué pasa, vamos a divertirnos. ¿Y qué sucede? Que regresa Abel con Chava y Chava le dice, no, mi Abel, ya olvídate de Alma. ¿Por qué? Pues está trabajando de chica de la vida alegre, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Yo no quiero espolear, cuídame de espolear, Vero, pero bueno. Pues sí, ya la película tiene tantos años, ¿tú crees que podemos espolear entonces? Pues, bueno, claro. El final de esta historia a mí me gusta mucho porque hay una naturalidad y hay una sinceridad, tanto en la mirada de Alma como en la mirada de Abel. Abel es asesinado por José Luis, es ahí acuchillado, ¿verdad? Y están en la calle y Alma lo tiene en los brazos y dice, ¿verdad que te vas a casar conmigo? Y yo quiero que nos vean, que vean cómo me quieres y vamos a salir de la iglesia de la mano. Sí, mi amor, sí, sí. Y lo tiene abrazado y vemos el dolor de Alma. Vemos cuando se le mueren los brazos y queda un final abierto. ¿Qué habrá pasado? Muchos dirían, mucha gente diría, pensamos que Alma dejó a Abel tirado en la calle y regresó, sin problema regresó a esta casa de citas donde estaba trabajando. ¿Tú qué crees que hubiera podido pasar, Bebo, si quedó el final abierto? Pues yo creo que un cambio radical en el comportamiento de ella, a lo mejor sí regresa, pero regresa con el corazón duro y transformando toda esa dulzura que tenía por crueldad y maldad, incluso saña hacia los hombres, pienso yo que podría haber terminado de esa manera, transformada por el dolor, ¿no? Sí, seguramente también, claro. Y porque en el momento que él muere, también mueren como las ilusiones de ser amada, con vista de la manera que él la veía. Sí, con esa ingenuidad, inocencia, pureza, exacto. Sí. Y lo transmite Bruno Bichir y Salma, los dos lo transmiten. Bueno, Bruno Bichir también venía del teatro y estaba estudiando cine también. Sí, recordemos que con el mismo Jorge Fons, cuando se filma Rojo Amanecer, Bruno Bichir estaba estudiando cine, me parece que en el CUEC, y parte de sus tareas de la carrera de cine, pues era hacer como un detrás de cámaras, un documental de la película de Rojo Amanecer, que ya le dedicaremos tiempo también. Pues hay muchas diferencias entre la novela y la película, pero bueno, se podría decir que el melodrama une la cultura
árabe o la cultura egipcia con la cultura mexicana. Los árabes, todos ellos también son muy de telenovelas. Y Jorge Fons precisamente venía de dirigir telenovelas, estaba trabajando con Juan Osorio, incluso antes de estar filmando Rojo Amanecer, él había filmado la última casa de la playa, la última casa de la calle, algo así, una telenovela. Entonces, lo que le permitía trabajar en televisión, tener un sustento económico para después escoger con más libertad sus proyectos cinematográficos. En la novela de Neguib Mahfouz esto sucede en 1940, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí 45, 40 y tantos, y el ejército de Gran Bretaña está invadiendo el Cairo. Ajá, es el contexto que sucede por ahí, pero es básicamente los mismos personajes, nada más adaptado a la cultura mexicana. Con ayuda de mi productora, amigos cinéfilos, por ahí vamos a ver una fotografía de todo el crew, de todo el equipo de técnicos y de actores que participaron en esta película, y era lo que decía por ahí Daniel Birman, que es nieto de Alfredo Ripstein, que estuvo también en la producción. Se logró una familia entrañable, éramos alrededor de 50 personas entre actores, técnicos, todo, y fue una familia padrísima, nos encantó trabajar. Bueno, Margarita Sanz dice, yo nada más en una ocasión me tocó ver enojado a Jorge Fons, y fue precisamente en el Callejón de los Milagros. Dice, yo estaba por ahí en camerinos, me parece, en el camper arreglándose, y yo oía que Jorge Fons gritaba, ¡la papa está aquí! ¡La papa está aquí! Y yo le dije a mi compañera, creo que Adelia Casanova, la papa está allá, vámonos. Y es que parece que cuentan por ahí que también estaban filmando, pero que por esas épocas estaba jugando la selección mexicana contra, no me preguntes quién, porque si no soy fan del fútbol, y que los técnicos se distraían y se querían ir a ver el fútbol. Ajá, pero no, la misma Margarita Sanz dice, híjole, es que es una delicia trabajar con Jorge Fons, porque sabe lo que quiere, pero a diferencia de Arturo Ripstein o de Felipe Casals, que ya hemos hablado de ellos, te da la libertad como actor de crear, de decir, de incluso conversar esas posibles motivaciones que tienen los personajes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Guillermo Arriaga también siempre ha dicho, para mi guión de Amores Perros, con esta estructura de historias paralelas que van ocurriendo a la vez, ¿verdad? Yo me basé en el Callejón de los Milagros. Y es el sello característico de Jorge Fons, esto de contar historias paralelas o historias con finales abiertos, porque también está la película de Los Albañiles. ¿Tú has visto esta película, Vero, Los Albañiles, no? Bueno, donde vemos a un grupo de albañiles en una construcción, y que el personaje de Don Jesús, que lo hacía Ignacio López Tarso, fallece. Y entonces de repente el chalán de la construcción, Isidro, baja, mataron a Don Jesús, y como público nunca nos queda claro quién lo asesinó, y vemos historias aledañas. Sí, eso también quizás exija un poquito más de compromiso por parte del espectador para conectar con lo que está sucediendo. Entonces esto no era nuevo, pero ya lo estaba presentando como el sello característico de Jorge Fons. Estuvieron filmando en el Callejón de la Alhóndiga, en el centro histórico de la Ciudad de México, tanto en interiores como en exteriores. Los interiores en la ex hacienda de Tlalpan, y los exteriores, pues sí hubo foros también, en foros, pero bueno, esa es la parte. Y como otro dato característico, otro dato curioso de esta filmación, pues en ese entonces los estudios Churubusco aún no revelaban los rollos. ¿Qué pasó? Que tuvieron que mandar los rollos a un laboratorio en Los Ángeles. Y ahora que se estrena esta película, se estrena en versión 4K,
con la intención o con el objetivo de que conquiste también a las nuevas generaciones. Perdónenme que siempre digo lo mismo, pero es que el cine mexicano es una chulada. Ojalá que las nuevas generaciones se acerquen. Y en la invitación al director de Cineteca Alameda, ojalá que también, ahora que se reestrena en salas comerciales, El Callejón de los Milagros pudiera reestrenarse acá en nuestra Cineteca Alameda. Algunos actores que participan en esta cinta, pues que tienen, ya es muy común que los actores tengan sus redes sociales, ¿verdad? Lo han posteado. Juan Manuel Bernal ya ha estado posteando en sus redes sociales que está muy contento por el estreno de esta película. El Cineforo de la Universidad de Guadalajara, por ahí me parece que en fechas recientes también tuvo una presentación de esta película, pero a la par de la presentación encontramos una exposición de sus fotografías, ¿sí? Delia Casanova, esa escena. Perdónenme, yo que soy bibliotecario de profesión, me encanta la escena donde Ubaldo, el poeta, el dueño de la librería, ¿verdad?, está trabajando y de repente llega Delia Casanova, que es doña Eusebia, a contarle: Ubaldo, estoy viviendo un infierno. ¿Por qué? Porque Rutilio se pasea por todos lados con ese muchachito. Ay, no, estoy muy mal. Pero es que es un amor platónico, es un amor incorpóreo. ¿Qué incorpóreo ni que nada? Eso aquí en China se llama una palabra, ¿verdad? Pero Delia Casanova también, tantas tablas que tenía en el teatro y tantas tablas que tiene en el cine. Entonces, amigos, por favor, acérquense a nuestro cine El Callejón de los Milagros, que también la encontramos en acceso libre, con el apoyo de mi productora. La verán posteada por ahí en el grupo de Pasión por el Cine. Y pues escríbanos, por favor, para que nos comenten de qué otros directores, actores o qué otras películas les gustaría que abordemos en este espacio. Muchísimas gracias.